Bienvenidos y bienvenidas una semana más a un nuevo podcast. Mi nombre es Liberto Bosch, ella es María José Vicente, Ajá. psicóloga, y estamos aquí para realizar un nuevo podcast, en esta ocasión siguiendo con la línea de los chakras sobre el sexto chakra. ¿Qué tal, María José? ¿Cómo estás? Muy bien, encantada de estar aquí. Vamos a por el sexto ya, ¿eh? Vamos a Ujú. por esto. Así que Muy esto bien. dentro de poquito se termina ya, con el Muy bien, séptimo. pues nada, habrá que dejarlo aquí. Bueno, miraremos a ver, no, hay cositas preparadas, seguro que algo continuaremos. Sí, Así que suscribíos al canal y darle a la campanita si queréis que continuemos con estos podcasts, y además nos va súper bien por el tema del algoritmo que dejéis comentarios, ¿vale? Importante los comentarios, aunque sea, yo qué sé, lo que queráis poner, gracias o saludarnos o cualquier cosa, o si incluso si tenéis alguna pregunta o lo que sea, pues pues va muy preguntas, bien. sugerencias, incluso sobre temas que podamos tratar, que os gustaría. Por ejemplo, para ahora que terminamos los chakras, pues temas, pues mira, si queréis dejar qué temas os gustaría que tratásemos, si Mm, os apetece, ¿vale? sí, por favor. Pensar que eso es lo que ayuda al algoritmo a que el vídeo lo visualicen, o sea, lo expandan y bueno, y a nosotros nos ayuda a crecer. Así que Ujú. muchísimas gracias por anticipado. Y bueno, dicho esto, también aprovechar este momento para decir que con las meditaciones, con los podcasts que estamos haciendo, pues hacemos, bueno, yo tengo un canal de meditaciones en las que he hecho una meditación para cada chakra y os dejaré una tarjeta o el vídeo final que aparece en el final, un enlace a la meditación del sexto chakra para equilibrar el sexto chakra. Son 10 minutitos y bueno, es fácil de hacer y, y para seguir en la línea del equilibrio de lo que estamos haciendo, ¿vale? Así que, bueno, vamos a empezar pues. Ujú. Venga, pues, vamos allá. Bueno, el sexto chakra es para mí uno de los que más me gusta y de los que más ganas le tenía, porque es un chakra que es el chakra que representa la mente y la intuición. Se sitúa en esta zona de aquí y es de color violeta. Y bueno, es un chakra que, desde como lo trabajo yo, busca el equilibrio entre la parte racional y la parte intuitiva. Y de alguna manera esa intuición nos ayuda a conectar con el sentir del corazón. Es como una conexión directa con nuestra alma que veíamos en el cuarto chakra. Entonces, aprender a diferenciar entre el pensamiento de la mente, el pensamiento racional y la intuición, es como aprender a moverte entre la razón y la intuición del corazón. No sé si ha quedado un poco lioso eso que acabo de decir, pero ¿no? Ujú. Bien, ¿no? Sí, creo que bien. Además decíamos que esa intuición es como la voz del alma, que es que se expresa a través de ahí, ¿no? Entonces yo Sí, creo que sí. vale. Pues, y dicho esto, hay otra cosa importante en este chakra y es que justo también es el que nos conecta con nuestra conciencia. Y aquí es donde entra un poco, digamos, la complicación, porque la conciencia, al final, bueno, si vamos por partes, ¿tú qué dirías que es la conciencia? Que seguro que lo puedes explicar mejor que yo. Fíjate, como psicóloga no es algo en lo que trabajamos fundamentalmente, ¿eh? De No, hecho, no, no, no. Cuando nosotros hablamos de conciencia, no sería como la conciencia entendida desde el mundo espiritual, que es hacia donde tú y yo queremos ir cuando estamos hablando de esto. Cuando hablamos de conciencia, estamos hablando en psicología del darnos cuenta de todo eso que hay en el consciente y que tiene que ver con darnos cuenta y que tiene que ver con lo que forma parte también de la personalidad. O sea, es un concepto complicado que quizá no se entiende demasiado bien. Que quizá no se entiende demasiado bien. Y tampoco es fácil explicar, por lo que estamos diciendo, porque no es desde el punto de vista, es, no es desde el punto espiritual. de vista espiritual.
Ujú. Pero, por ejemplo, si fuese, o sea, pero has expresado una cosa que me parece interesante porque al Sí. final la espiritualidad es donde se forja la personalidad, ¿no? Ese Ujú. momento en el que la persona empieza a aprender, o sea, nace, empieza a aprender, y hay un momento que, esto creo que en una ocasión lo hablábamos tú y yo, que me lo explicaste, que dijiste Ujú. que la persona cobra conciencia de sí misma, ¿no? Claro, eso es, sí. Digamos que cuando nacemos somos fundamentalmente temperamento o carácter. Es como toda la genética con la que venimos. Un poco de papá, un poco de mamá, un poco de un abuelo. Entonces, ese temperamento, esa genética es lo que hace nuestro carácter, que es como nacemos. Pero en lo que nos vamos a convertir es el fruto de todo lo vivido. O sea, de lo que he recibido de mis padres, de las voces que hablábamos en el cuarto chakra, de mis padres, de los valores que voy incorporando a lo largo de mi vida, de las propias experiencias de vida. Todo eso que voy haciendo consciente o no consciente me va convirtiendo en otra cosa que no es como he nacido. O sea, una cosa es como nazco y otra cosa es en lo que me voy a convertir, que eso sería la personalidad. Vale. Entonces podríamos hacer una asociación a la personalidad de alguna forma con la conciencia, Eso ¿verdad? es, eso es. La conciencia y sobre todo tal y como la entendemos en espiritualidad, sería todo ese conjunto de valores, de contenidos mentales que forman el personaje en el que nos vamos a convertir. Sería Las así. creencias también, Ahí ¿no? estarían las creencias, Las efectivamente, experiencias que vivimos todas nuestras vivencias, todas nuestras experiencias, y, eh, y todo todas eso las va formando, perdona, Liberto, es verdad. Las, ahí también estarían todas las conclusiones que vamos adquiriendo y que vamos integrando en nuestra forma de ser, en nuestra personalidad, fruto de lo vivido. Estarían nuestros ideales, estarían nuestros miedos, los miedos condicionados, los miedos anticipatorios, o sea, incluso todo lo que hemos heredado de nuestra familia en el transgeneracional. También estaría incluyendo ahí. O sea, todo el personaje. Es un concepto complicado, ¿eh? Sí. entonces dentro de todas esas, digamos, cúmulo de experiencias, vivencias, creencias, enseñanzas y demás, Ujú, claro, se empiezan a forjar lo que son las voces, entre comillas, de la mente. ujú. Y dependiendo luego de la persona, la personalidad que tengamos y de diversas circunstancias, hay mentes que son más activas por naturaleza y menos activas, ¿no? Sí, Y ahí es donde realmente una de las cosas interesantes del equilibrio de este chakra es, en primer lugar, ser consciente de que nuestra mente es una herramienta potentísima y poderosísima para ayudarnos a encontrar nuestro camino, nuestra felicidad, a sentirnos bien. Pero realmente cuando dejamos que vaya desbocada es cuando nos puede afectar, ¿no? Que claro. ahí es donde tú te debes encontrar muchos casos. Ujú, eso es. Yo creo que si recordamos, también hay un podcast en el que hablábamos que nuestra mente está hecha para la supervivencia, no está hecha para hacernos felices. Entonces, ella se encarga de buscar problemas, analizar situaciones, encontrar obstáculos con el fin de resolverlos. Entonces, es Vale. una herramienta maravillosa para la vida, pero no es la que tiene el mapa que nos hace felices. O sea que por eso sería, digamos, que la naturaleza de la mente es, por ejemplo, cuando tú estás haciendo algo bien, con lo que disfrutas y correcto, y de repente sucede algo que, yo qué sé, imagínate, por ejemplo, mira, yo que tengo un canal de YouTube y tengo un montón de comentarios súper positivos de una meditación que he hecho, y de repente un solo comentario es capaz, bueno, a mí no, porque he recibido muchos y ya estoy curado de espanto, pero a lo mejor Claro. al principio sí que me afectaba, ¿no? Y es en plan, ostras, y al final te centras en ese comentario que te está haciendo hate, ¿no? Que te está
simplemente diciendo algo negativo de forma gratuita y tu mente solo es capaz de pensar en lo negativo, Claro, ¿no? eso es. Ella se fija en eso, en lo negativo, en los problemas, en lo que tiene que resolver, está anticipando continuamente los ISIS famosos para poder resolver también, se supone. Luego no es tan así, porque efectivamente eso llega a un momento que si no lo controlamos nosotros, si no regulamos lo que pasa en nuestra mente, al final lo que ocurre es que ella toma el control. En vez de ser una herramienta que está a mi servicio, yo me convierto en el esclavo de lo que ella desea o de lo que ella necesita, ¿no? Para hacer su función, que recordamos, hemos dicho que es la supervivencia, ¿no? Sí, es así como Y, funciona. y además, esto que estás comentando, que toma el control, muchas veces está condicionado por las creencias que nos han introducido, por las enseñanzas de nuestros padres, de nuestros familiares, Eso que es un es. poco lo que Ujú, decíamos en el cuarto chakra del corazón, que ujú. te aleja del camino de sentir tu corazón y sentir la pulsión de la llamada de tu alma, ¿no? Claro. Los dos grandes, eh, los, las dos grandes áreas que nos dejan condicionadas, por decir así de alguna manera, sería, por un lado, todo lo que hemos adquirido de nuestros familiares, de nuestros padres, de nuestros, o sea, todos los valores familiares, esto es lo que más nos condiciona junto con nuestras experiencias traumáticas o dolorosas. Entonces, las creencias fundamentalmente tienen estas dos áreas, ¿no? Lo que hemos adquirido condicionado por los demás y lo que nos ha condicionado nuestro propio sufrimiento o nuestras propias experiencias de vida. Digo sufrimiento porque Claro. son las que más condicionan, pero bueno, también las buenas, ¿no? Vale. Sí, sí. O sea, entonces, dentro de eso, eh, es importante aprender técnicas, sobre todo para reconocer que a veces la mente puede ser que tome el control y será en base a las creencias y a las experiencias traumáticas que al final te condicionan, Sí, ¿no? sí. Lo más importante quizás sería, en este sentido, desapegarnos de ella. O sea, comprender que la mente no soy yo. Y esto es algo que sorprende. Porque claro, cuando digo esto en consulta, todo el mundo dice, ¿cómo que la mente no soy yo? Yo soy la mente. No, no, no. Ella es parte de ti. O sea, como el corazón o como el riñón. O sea, el corazón late 24 horas y un riñón filtra 24 horas. Pues la mente piensa 24 horas. No eres tú, es una parte de ti, como el resto de los demás órganos, ¿no? Entonces, poner distancia con eso sería el primer paso para poder ver qué de todos esos pensamientos son lo que yo quiero pensar y cuáles son simplemente condicionados. No puedo hacer esa criba si no soy capaz de ver que lo que pasa por mi mente son solo ideas, imágenes, que yo no las elijo. O sea, ella va por libre, la mente funciona por libre. Yo no estoy pensando lo que quiero pensar, salvo que lo haga conscientemente. Entonces, todo lo que me viene a la mente eh, viene solo. Luego yo sí que puedo decidir si me quedo pensándolo o no, si me quedo alimentándolo o no. Pero para mí el mejor símil sería algo así como el canal 24 horas noticias, que todos conocemos. Bueno, pues así funciona nuestra mente. 24 horas hablando, parloteando. Además es bastante curioso porque generalmente es como en el canal. Todos tenemos 4, 5, 6 monotemas que están siempre ahí, como en las noticias en bucle. Entonces, acaba Sí. un bloque y vuelve a empezar el siguiente, vuelve a empezar el siguiente, y hay muy, pero que muy poco contenido nuevo. Generalmente acaba un bloque y vuelve otra vez a empezar. Es súper curioso cómo funciona la mente. Y con estos monotemas que decimos. Entonces, cuando uno pone distancia y ve cómo funciona, es más capaz de poder regular y poder elegir si quiere seguir pensando en eso. Es como si tuviéramos la televisión puesta y tú decides si te quedas mirándola o no. Si hay imágenes que no queremos seguir viéndola o no, ¿no? Esa sería una de las maneras. Pero fíjate, dicen que tenemos 65.000 pensamientos al día.
¿sabes que el 90% son los mismos del día anterior y los del día anterior y los del día anterior? O sea, fijaros qué poquito contenido mental nuevo aparece cada día. Por eso esta sensación de que todos tenemos bloques de monotemas y que persisten según la época o según lo que estemos viviendo o según nos han ido o nos hemos ido condicionando. Sí, sí, la verdad que es muy curioso y además es fuerte que estemos pensando en lo mismo y seguramente sucede porque no encontramos solución a un problema o alguna cosa, ¿no? Mm, Pero totalmente. fíjate, con esto que estamos diciendo, a mí creo que para dar herramientas, para que la gente no diga, ostras, la mente es una herramienta y muy potente además, ¿no? Y Mm, yo creo que una de las cosas que, por ejemplo, a mí me fue bien fue empezar a hacer meditación. Claro, dentro de la meditación puedes hacer muchísimas meditaciones, hay meditaciones de muchos estilos, muchas ramas, diferentes linajes de personalidades que han aportado pues, su visión acerca de la meditación. Pero a mí una de las cosas que me fue muy, muy bien con el tema de aprender a rebajar los niveles de pensamientos fue observar simplemente la respiración. Entonces yo empleo una técnica que es observar, cierras los ojos, mm, observas tu respiración, cómo entra el aire, cómo sale, y al observar la respiración suceden varias cosas. En primer lugar, cuando respiramos, si lo observamos y mantenemos una respiración ligeramente calmada y pausada, como estamos respirando, estamos empezando a crear ese estado en nosotros. Porque al final el aire, decíamos en el primer chakra, que es la carga de oxígeno que introducimos en el cuerpo, que alimenta los músculos, que un montón de procesos, ¿no? Entonces, de alguna forma, ese estado energético o ese estado como de calma, lo empezamos a crear ya, en primer mm, lugar. En segundo lugar, es algo dinámico, es decir, sucede y va cambiando. Tú te puedes centrar en cómo entra el aire por la nariz, en el recorrido que hace, cómo incluso se mueve el diafragma, cómo por el movimiento del diafragma tu barriga se va hacia afuera, por la cavidad orgánica, ¿no? Del empuje del diafragma, y cómo vuelve a su sitio y cómo te llena los pulmones y vuelve a salir el aire y además te puedes centrar en la temperatura del aire, cómo entra con una temperatura, cómo sale con otra. Eh, como esa naturaleza de la respiración es dinámica, la mente tiene una naturaleza dinámica también. Entonces, estás respetando el proceso de la naturaleza de la mente. ujú, Y dentro de eso, observar el pensamiento como si fuese, pues lo que has dicho tú, una película de un canal de noticias que no te interesa en este momento y lo dejas pasar. No te centras, o sea, si ves una noticia y te quedas mirándola, al final te va a traer otras noticias y va a enlazar con otras cosas. Yo siempre pongo un ejemplo en clase, cuando doy la clase de yoga, que es, si os centráis en un pensamiento mientras estáis haciendo la práctica de yoga, ese ujú, pensamiento os trae otros. Por ejemplo, si piensas, ostras, cuando salga de aquí de la clase, tengo que ir a comprar. Y te centras en el pensamiento y lo coges, vas a empezar a pensar, ostras, pues tenía que coger huevos, harina, arroz, azúcar. Y eso, no, pero ¿y la fiesta de mañana? Uy, mañana no he avisado a tal persona. Y la mente es que funciona así, la naturaleza es muy rápida y te va enlazando un pensamiento con otro. eso, Entonces, déjalo pasar y no te enfades. Porque yo ujú. cuando meditaba me enfadaba al principio porque decía, ostras, ya otro pensamiento. Pero luego me daba cuenta que el mismo enfado me sacaba Alimentaba, de, eso claro. es, me Eso es. sacaba de la meditación, ¿no? Y entonces, centrarse en eso, en la respiración, dejar pasar. Y una de las cosas curiosas que sucede es lo que tú has dicho, que tú le dices a tus pacientes. Cuando tú eres capaz de ver que tú observas tú, por ejemplo, la respiración, que podríamos observar las sensaciones físicas del cuerpo o cualquier cosa, pero Ujú, vamos por la respiración que es como algo muy fácil, ¿no? Pues cuando tú observas tu respiración y ves pasar tus pensamientos, te das cuenta de que no eres tus pensamientos, de que no eres tu mente, porque tus pensamientos están a cierta distancia. Eres ujú, la conciencia que ujú, observa esos pensamientos, ujú. ¿no? Perfecto, es que es así, como se dice en mindfulness, ¿no? Ver pasarlos como nubes en el cielo.
Eso es. Mira, por ahí va. Por ahí va un pensamiento anticipatorio. Que no se me olvide que tengo que ir a comprar. Por ahí va una crítica. Uf, qué mal ha venido vestido mi profe de yoga. Por ahí va. Por ahí va, eso es, un deber, ¿no? Una crítica, una exigencia, por ahí va una autopresión o por ahí va un mal recuerdo, ¿no? Entonces, cuando somos capaces de poner distancia y gracias al mindfulness, que para mí es la técnica estrella, a la meditación, eh, ahí empezamos a separarnos de la mente y a regular los procesos que pasan en ella. A través claro, porque tú empleas la técnica de mindfulness, ¿no? A mí sí, que bueno, en parte es que es meditación, ¿no? Es la Sí, meditación sí, sí. en todos sus formatos, desde el formal, porque te sientas en el zafu y te vas dentro a respirar, a simplemente en cualquier situación decidir enfocar la atención en lo que estás haciendo, ¿no? Para poner distancia con lo que estás pensando, que es la manera en definitiva de hacerlo. Eso, sí, sí. Sí. Pues, pues mira, digamos, desde el punto de vista de los chakras, se dice, lo dije en uno de los anteriores podcasts, pero lo repito, ¿vale? Que, por si alguien no lo ha visto o se une en este, Mm, que los chakras están conectados, ¿no? Que todo lo que sucede en uno sucede en los otros. Y que, por ejemplo, pero aparte están conectados energéticamente. Se dice que el primer chakra está conectado con el séptimo. El primero habla de la energía vital, ¿no? De la vitalidad. El séptimo habla de la divinidad y es la conexión entre lo terrenal y lo divino. El segundo es la sexualidad, es un chakra de la creatividad, de la expresión, y el quinto es un chakra de la comunicación, que es otra forma de expresar. El tercero va con el cuarto, que es el de las emociones, el de los sentimientos y el del corazón. Y el sexto chakra va suelto. O sea, este se dice que quien domina el sexto chakra tiene autocontrol sobre los anteriores. Y esto tendría todo el sentido del mundo, porque fijaos una cosa, por ejemplo, si tú antes decías de que hay pensamientos que son anticipatorios, hay otros que son que te conectan con la crítica, que al final eso es como una forma de, bueno, la crítica te conecta a una vibración, ¿no? Igual que la anticipación, a una emoción y que puede ser incluso preocupación. mm, Entonces, si tú estás centrado en un pensamiento de anticipatorio que te está conectando con la preocupación, te está afectando a nivel del tercer chakra, que es las emociones, ¿no? ujú. Así es. Y Eso de es. esa forma puedes hacer el proceso inverso, es decir, tú puedes tener un estado ligeramente de ansiedad o un estado relativamente de ansiedad o de miedo, pero a través del autocontrol puedes, en primer lugar, relajar la zona visceral, a nivel visceral, que es donde se ubica el chakra y toda esa zona seguramente estará tensa. Mm, En segundo lugar, puedes cambiar tus pensamientos y focalizar tu atención en algo que vibre alto, sea lo que sea, música, puedes hablar con una persona a la que aprecias mucho, puedes, no sé, o sea, puedes hacer infinidad de acciones que te pueden ayudar a elevar la vibración, ¿no? ujú. Entonces, tenemos muchísimas formas de mantener un autocontrol sobre, no solo, ahora he puesto el ejemplo del tercero, pero eso es, se extrapola a todos los otros chakras, Ujú, desde ese estado de conciencia, mm. ¿no? Al final podemos, claro, es que está muy bien porque podemos llegar a lo mismo desde diferentes centros, ¿no? De hecho, en la psicología más cognitivo-conductual nos habla precisamente de eso, de cómo podemos llegar a los estados desde la regulación de los pensamientos y nuestros miedos, eh, es decir, desde la mente o desde lo que hacemos. A mí me gusta mucho aquí tu labor porque habla de cómo llegar desde el cuerpo, desde el trabajo con los chakras, con los centros energéticos, podemos llegar desde el cuerpo ahí.
Y sin embargo nosotros no, desde la psicología y sobre todo desde la más científica, lo hacemos a través de la mente y lo hacemos a través de lo que hacemos, del comportamiento. Es más difícil llegar. Entonces creo que la suma de las dos disciplinas, que es Claro. lo que lo integra, es lo que lo hace completo, ¿no? Que son todas las prácticas meditativas, el yoga, el mindfulness, como hemos dicho, es una manera directa de llegar a través del cuerpo. Sí, Mm. sí, sí. Y luego fíjate que decíamos también que este chakra busca el equilibrio de la mente, por un lado, que es lo que hemos hablado hasta este momento, que como técnica podéis coger la respiración o investigar sobre mindfulness o podéis mirar mi canal de meditaciones. Tengo más de 400 meditaciones. Y casi estoy a punto de llegar a las 30 millones de reproducciones en total. Así que si os sumáis, a lo mejor llegamos prontito. Hemos echado un cable ahí como sea. Y, y luego, y lo que decía es de que hay una parte que es la racional y otra parte que es la intuitiva, ¿no? Nuestros cerebros Que, están divididos así. Eso es. y la parte intuitiva, por ejemplo, desde el punto de vista de la psicología, se contempla. Pues poco, pues también es algo que se trabaja poco. Este chakra es más para ti, porque sí, no es cierto. Yo creo que es la gran olvidada en la mayor parte de las teorías psicológicas o de las orientaciones psicológicas. Es una pena, pero es así. Es más, es que desde la teoría, bueno, desde la orientación cognitivo-conductual, que es una de las prácticas psicológicas de las escuelas más potentes y más efectivas para resolver problemas, no hablamos de intuición, no se habla para nada de intuición. Y incluso, como tiene que ver con esa parte del sentir menos demostrativa, o sea, menos tangible, pues casi se niega, ¿no? Y bueno, y sin embargo es el otro sentido al que hay que tener en cuenta, que sin él a veces, pues claro, solo desde la razón no funcionamos, no funcionamos porque hay procesos psicológicos, procesos personales a los que no vamos a poder llegar ni para comprender solo desde la razón, pero ni para comprender, menos para manejar, para regular, para crecer. Igual estamos hablando un poco en filosofía, si hubiera ejemplos concretos que pudiéramos tratar, si te viene alguno, pero es Sobre la así. intuición. Sí, 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 sobre sí, todo en nuestros procesos psicológicos, en los procesos personales, es una gran aliada y que desde la psicología apenas se usa y durante muchos años se niega desde algunas escuelas de la psicología, ¿eh? Sobre todo las más científicas o metodológicas. ¿Sí? claro. Pues mira, ahora si quieres nos adentramos en el tema de la intuición desde el punto de vista espiritual para meternos ya en Lo que no es. materia aquí que creo que será interesante. Pero antes quería decir una cosa que tengo en mente que, que antes de que se me olvide, que es que tiene que ver con la mente y con el pensamiento y con el flujo de pensamientos, ¿vale? Que es que hay otra cosa y es que la mente de alguna manera recibe muchísimos estímulos porque está conectada a nuestros sentidos, ¿no? Entonces, los sentidos son como captadores de atención de la mente y los mismos estímulos sensoriales generan pensamientos. Por ejemplo, imaginémonos una persona que está cruzando la calle y ve a otra persona que pasa chillando, enfadada, que esto me lo he encontrado yo no hace mucho, y te genera como esa cosa de... Y probablemente te genere pensamientos de, ostras, ¿qué le estará pasando a esta persona? O incluso voy a intentar no meterme en su camino, o cualquier cosa de estas, ¿no? Esos son estímulos de la mente, pero hay otra cosa súper importante y es que la mente también recibe estímulos de la alimentación. Entonces, ser conscientes de que hay, por ejemplo, las bebidas, tanto alcohólicas que afectan directamente a la mente, que la adormecen, como nos desconectan, ¿no? De ese estado de conciencia en el que incluso una persona puede olvidar recuerdos, puede perder ese estado de autocontrol.
Ujú, que además como el sexto chakra es el autocontrol de la persona en sí, pues ujú. cuando el alcohol te llega un momento que te desinhibe incluso ese autocontrol, ¿no? Que es capaz Claro. de desconectarte. Y Ujú, luego tenemos estimulantes como el café, que es muy, o el té, muy, de alguna forma, está mucho en nuestra cultura y está bien, pues, como todo, hacerlo en equilibrio, ¿no? No entrar en los excesos. Pero bueno, simplemente para que la gente que está viendo el podcast sean conscientes de que también, por ejemplo, si tú intentas meditar y intentáis hacer el ejercicio de meditación que hemos dicho, de mindfulness o de la respiración, pero le estamos metiendo otros estímulos, por ejemplo, me meto 3 cafés porque tengo sueño y me voy a quedar dormido, entonces no te sirve de nada. Hay eso como que ser consciente y buscar el es. equilibrio, ¿no? Ujú. Claro, genera estados alterados de conciencia, ya no es lo mismo, efectivamente, hay una dificultad grande para conectar. Una de las preguntas que la gente me suele hacer en consulta, ¿cómo sé que es mi intuición? Eso, eso que me estaba viniendo ahora, ¿cómo sé que no es un pensamiento o que es un pensamiento y que es la intuición? ¿Cómo diferenciar eso, no? Y es curioso, es verdad, porque no es fácil definirlo, pero sin embargo uno lo siente. O sea, ¿qué es la intuición? Es una certeza. Es, tú sabes que es así. Cuando tú sientes que algo es así, con una certeza profunda y no es racional, no sabes de dónde viene eso. Si tú en un momento determinado estás pensando sobre algo, eso es pensar, eso es reflexionar de un tema y de repente te viene una idea como, ¿y si hago esto? ¿Y si hago lo otro? Y estabas pensando en ello, eso no es intuición. Pero cuando estás en un estado tranquilo o estás ocupado en algo y de repente aparece una imagen, un olor, un sentimiento, una sensación, una idea, eso es intuición. No habías ido a buscarlo, nace inspirado, ¿no? Inspíritu, del espíritu, te nace como de aquí. Y además pasa en lo cotidiano, es súper gracioso. Vas a salir por la puerta de casa, igual te viene la idea de coge el paraguas, ¿qué va? ¿Qué va a hacer bueno? Y a los 10 minutos se pone a llover. Tenía que haber cogido el paraguas. Eso es intuición. O estás en la Y, tienda, ¿no? Y y dices, justamente joder, con este ejemplo que has puesto del paraguas, una de las cosas es que la mente a veces nos juega la mala pasada de que no confiemos en nuestra intuición, ¿no? eso, eso es. Este sentir profundo que, como decíamos, ¿no? Se manifiesta así como una certeza. Yo sé, no te lo puedo explicar, pero es mi sensación y lo siento fuerte, es muy instintivo, muy de dentro. Eh, mm, es el dato que tendríamos que tener ahí como guardado por sí, ¿no? Es un dato, es una información que nos llega que es súper valiosa y que no es para utilizarla sola, ¿eh? No se trata de que solo seamos intuición o de solamente hacerle caso, ¿vale? Pero en este integrar mente-corazón, del que hablamos siempre, es importante, es un dato que si no tenemos, nuestras decisiones se van a quedar cojas. Claro, es que además el equilibrio es como todo, ¿no? Es escuchar a tu intuición y poner tu herramienta más potente y poderosa, que es tu mente, a tu servicio en base a la información que has recibido. Eso es. Aquí podríamos adentrarnos en algo más filosófico que es, ¿y entonces de dónde viene la intuición? El alma expresándose. Eso es, el alma expresándose. Esa es una de las cosas para mí más potentes a la que podemos llegar, ¿no? Y es que en el cuarto chakra veíamos que nosotros podemos sentir, porque de alguna forma somos una expresión de nuestra alma, ¿no? Nuestra conciencia es el alma experimentando, nuestro cuerpo físico es el vehículo por el cual el alma experimenta. Pero a través de esos sentimientos profundos podemos escuchar el anhelo, el deseo del alma, pero hay otras formas de escuchar al alma. De hecho, se puede llegar a comunicar con ella, pues como lo estamos haciendo tú y yo. Claro, eso es un estado en el que tienes que tener muchísima confianza previamente, ¿no? Que sería, y te otorga esa capacidad la intuición.
La intuición es como la puerta de entrada. la puerta de entrada. Entendemos ahora por qué, cuando hemos empezado el podcast, es un área donde la psicología eh, no está muy presente, o no Ya, tanto como a mí me gustaría. Cuando digo la psicología, claro que son corrientes psicológicas, ¿eh? Hay otras que sí, en la psicología transpersonal, el alma es un concepto del que se habla, pero no en la mayor parte de las corrientes psicológicas. Y cuanto más científicas, menos, ¿no? Porque el concepto del alma, tan ligado a la intuición, no se contempla. Claro. claro. El concepto del alma ligado a la intuición. Es Pero que el el alma... concepto del alma en psicología, en la mayor No parte de sé, las corrientes, no se contempla, no se habla del alma. claro. Incluso hasta está mal visto hablar del alma. O sea, Ya, es como algo asociado a religioso, esotérico o no como algo espiritual. En otras corrientes psicológicas, sí, como la que decía, hay otras psicologías que sí hablan de ello, ¿no? Pero bueno, mm, sí. O sea, yo para mí que cuando a veces he visto gente, ¿no? Que se dedica a hacer ujú, diferentes trabajos y es como que tienen una guía y una referencia muy buena. No hablo de psicólogos, sino en general, ¿no? De, por ejemplo, bueno, no me quiero meter en berenjenales, ¿no? Pero diferentes trabajos, entonces digo, ostras, pero es que dentro de lo que explican acerca de un caso de una persona concreta o tal, a veces no contemplan el karma de la persona o no contemplan el dharma que decías tú de la persona, lo que ha venido a hacer esa persona, o no claro, contemplan ujú, diferentes circunstancias que proceden de lo espiritual y que si comprendiésemos lo espiritual entenderíamos muchísimo mejor el proceso. claro. Yo puedo decir a día de hoy que para mí el mundo espiritual ha dado, no sé, contestación y respuesta a muchos procesos que la psicología no me ha sabido explicar. O sea, llevo 30 años pasando consulta. Imagínate la cantidad de historias de vida que he visto y de sufrimiento. Y la ciencia no llega a explicar mucho de lo que vemos, ni en los procesos, ni en el tipo de sufrimiento, ni el cómo se manifiesta, ni el por qué, ni qué sentido, que es lo más importante, ¿no? Porque cuando tú eres capaz de encontrar al menos un sentido a un proceso durísimo de dolor que alguien está pasando, un sentido, ¿eh? A un proceso de dolor. Pero bueno, cuando uno es capaz de verlo, de entenderlo como un aprendizaje, de entender que eso forma parte de algo que en otro momento, igual en otra vida incluso, ¿por qué no? Quedó sin resolver, o que forma parte del plan de vida que su alma trazó y que tiene que pasar por ahí sí o sí para crecer y evolucionar. Claro, cuando tú eres capaz de verlo desde esta visión, pues bueno, el dolor va a seguir estando, pero quizás el sufrimiento no es tanto y además tiene una función, tiene un propósito. Cuando tú Claro. comprendes que lo que estamos viviendo, que lo que cada uno vive, y aquí cada uno tiene su batalla, ¿eh? No se libra a nadie. En 90 años de vida que vamos a vivir mínimo, bueno, si todo va bien, eh, todo el mundo va a tener sus batallas antes o después, sus procesos difíciles, ¿no? Entonces, fíjate, claro, poderte agarrar a esta visión que tiene que ver con entender que todo tiene un propósito mayor y que, no sé, yo siento que todos hemos vivido eso, ¿no? Que cuando miras tu vida para atrás te das cuenta que ahora comprendes cosas que en su momento no comprendías. Que es, ahora entiendo por qué tuve que vivir aquello, ahora, o sea, ahora entiendo por qué tuve que pasar por aquello y la función que ha tenido en mi vida y me ha convertido en la persona que soy. Entonces, claro, fijaros que qué cambio de paradigma más grande y por eso a veces un poco incompatible en la psicología, ¿no? Claro. Pero es maravilloso. Si tú entiendes, dices, bueno, vale, o sea, mi alma trazó un plan, diseñó un tipo de vida para mí por la que yo tenía que pasar sí o sí para crecer y evolucionar, con el fin de convertirme en mi mejor versión. Cada paso que tengo que vivir tiene el propósito de convertirme en alguien más completo, en alguien mejor. Yo sé que esto para la mente humana es muy complicado de entender y sobre todo porque hay experiencias de vida que dices, en serio, tuve que pasar por ahí, pues a veces, bueno, es que no lo elegimos.
O sea, tú no lo eliges conscientemente, ahí no estaría la conciencia, lo eligió el alma. Bueno, pues si verdaderamente lo tengo que vivir, un estado diferente de conciencia te puede ayudar a llevarlo de la mejor manera posible a pesar del dolor. Y eso me da pie a... Yo siempre hablo de un concepto que es convertirnos en el eterno aprendiz, con esa capacidad de intentar ver qué es lo que nos está enseñando la vida, porque seguro que hay algo que podemos aprender. Y en el momento en que tomamos, digamos, conciencia de todo lo que sucede, incluso de lo que no somos capaces de entender, como que el alma trazó un plan o como que, bueno, eso tenía que ser así por determinado motivo, nos puede ayudar a integrar el aprendizaje muchísimo antes, con lo cual nos ahorra sufrimiento, porque a veces el sufrimiento viene porque nos negamos a aprender, estamos negando la situación de no quiero vivir esto, pero bueno, ¿y qué pasa si abrazo la situación, la cojo con amor, Ujú, mm, no me rebelo ante ella y me vuelvo el eterno aprendiz? ujú, Que bueno, que incluso tengo meditaciones para ello, ¿no? Para que la gente pueda tener esa actitud, porque creo que es maravilloso afrontarlo desde esa perspectiva. ujú. La aceptación. La aceptación como enfoque, como camino de vida y que exige, claro, cambiar todas esas creencias que tenemos ahí condicionadas, ¿no? Aceptación, pero con la perspectiva de aprendizaje. ¿Sabes? No Sí, simplemente, vale, yo acepto que esto. No, no, vale, yo lo acepto, pero ¿qué tengo que aprender? O sea, no es solo quedarme con, vale, yo acepto que el universo me ha traído mm, esto. No, no. O sea, lo acepto, pero ¿qué mm, estoy aprendiendo? ¿Qué puedo aprender de sí, ello? el para qué, ¿verdad? El Hmm. para qué. Eso es, que es súper importante eso, es que no es el por qué. En esto insistimos mucho en psicología también, ¿eh? No es tanto el por qué a mí, por qué esto, por qué tengo que vivirlo. Bueno, de hecho, hacemos una broma de humor negro que es por qué porquería. Porque me puedo tirar ahí dándole vueltas a algo que no me va a sacar del estado en el que estoy. El para qué es lo realmente importante. Cuando uno es capaz de encontrar el regalo escondido dentro de la experiencia de dolor, el para qué me sirve, el para qué me vale, en qué me... Sí, sí, totalmente de acuerdo. Claro que todo es aprendizaje. Y esa visión ayuda. Pues sí. Mm, Y mira, y puestos en este tema del sexto chakra, que era un poco por donde iba de lo que quería tratar y adentrarnos un poco ya en términos espirituales, quizás más que psicológicos, ¿vale? Pero creo que es el chakra que da pie a ello. total. Eh, Aparte, claro, no sé si la gente que vea el vídeo, seguramente no, a lo mejor no me conocen de antes, pero yo tengo un canal que es de viajes astrales y de guías espirituales y de historias de estas. Entonces, de alguna forma, la intuición es lo que nos da la capacidad de conectar con todo eso. Y todo eso nos sirve para ayudarnos a, bueno, a tener herramientas, pues igual que la mente es una herramienta y sirve para que nosotros vivamos, aprendamos y experimentemos, pues del mismo modo, Mm, a través de la intuición, conectar con ese campo espiritual, pues nos puede ayudar. Por ejemplo, una persona que no contempla que tiene un guía espiritual, nunca será capaz de ni plantearse conectar con él. Pero si se plantea, simplemente si se lo plantea, que tiene un guía espiritual, será capaz de por lo menos, oye, voy a probarlo, a ver si es verdad o no es verdad. ¿Y qué es lo que puede suceder? ¿No? ujú, ujú. Entonces, la intuición también nos invita a conectar con todos esos campos espirituales que quien lo escuche, por ejemplo, si yo no hablo de estos temas, pues dirán, bueno, este es una persona normal, tal, no sé qué, bueno, normal entre comillas, pero dentro de una normalidad, ¿no? Pero cuando hablo de estos temas, pueden pensar, ostras, a este se le ha ido la pinza totalmente, Eso te iba a porque decir. Normal, Liberto, normal no somos. Somos muy frikis. Pero bueno. Pero, pero realmente, eh, o sea, lo pueden pensar así, ¿no? O sea, es como, eh,
yo siento que creo que la gente tiene que por lo menos lanzarse y creo que hay un montón de herramientas que te conectan con la intuición. Por ejemplo, yo hago meditaciones en mi canal que son meditaciones de visualización guiadas y a través de la visualización conectamos con esa parte intuitiva y abrimos Ujú. nuestra mente a experimentar el mundo espiritual. Pero hay muchísimas otras formas. Por ejemplo, está la canalización, que es coger un cuaderno y escribir, que se le llama de toda la vida, o bueno, antiguamente se le llamaba escritura automática. Es Mm, decir, tú te planteas tal, haces una serie de preguntas y empiezas a escribir lo primero que te viene a la mente. Y entonces empiezas a canalizar. De hecho, hay gente que se dedica a dar cursos acerca de ello. Nosotros tenemos unos amigos que se dedican a ello. Y, y Ananda bueno, Sandhya, por cierto. Ananda Sananda, que tienen un canal de YouTube. Ah, pues, Actualmente creo que no lo tienen muy activo, pero han estado muy activos y hay un montón de vídeos. Si acaso os dejaré en la descripción del vídeo, os dejaré un enlace o en el comentario fijado para que podáis encontrarles. Y, y la verdad que son, o sea, herramientas muy potentes que te abren mm, las puertas a un mundo que hasta ahora, cuando la gente hablaba, es como que no le da importancia o piensan que eso es una locura o tal. Y a nosotros, por ejemplo, tú y yo, que canalizamos, o sea, a nosotros son herramientas muy potentes que nos ayudan, ¿no? Bueno, de hecho, yo que me dedico a escribir, todos mis libros son canalizados. Ahora estoy a punto de publicar el sexto libro qué bien. que, y yo de verdad, que cuando me siento a escribir, no sé de qué voy a escribir, ni de qué va a ir el libro, hasta que empiezo a canalizar y me empieza a venir primero el título, luego a lo mejor el guión o tal, y luego empiezo a canalizar el libro. Ujú. O al revés, a veces depende de cómo, ¿no? Además, Entonces, yo creo que todos tenemos experiencias de eso, de repente me dejo fluir y no sé qué he hecho, no sé de dónde ha salido, pero lo he hecho. Y a la gente le pasa cuando baila o cuando está cocinando un plato o estás haciendo música o simplemente estás en consulta y en una situación de verdad, lo puedo asegurar, que a veces digo, esto lo he dicho yo, o sea, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene esta información? ¿No? Entonces, este sentir que algo dentro de ti fluye y toma forma propia, tiene que ver con esa intuición. Todos tenemos claro, la capacidad de canalizar, de conectarnos con la voz del alma, con la voz de nuestros guías. Es curioso esto también porque eh, era lo que comentabas, ¿verdad? Si la gente se abriera la posibilidad de, ¿y si hay guías? ¿Y si tenemos con nosotros seres de luz de alta vibración que están ahí apoyándonos? Que a veces también sentimos como está ese apoyo a través de inspiraciones que nos llegan o de sentir que cuando estás en el peor momento de tu vida algo te sostiene, ¿no? Vale, esto nos cuesta creerlo, pero sin embargo casi todo el mundo habla con sus seres queridos fallecidos. Es curioso. O sea, nos negamos sí, a sí, algo como esto, pero las personas que tienen la pérdida de alguien importante, de un padre, una madre, de una pareja, de un hijo, están en conexión con esas almas. O sea, hay algo que te empuja desde dentro del alma a quererte conectar con otras almas y otras dimensiones. Entonces, bueno, y esto es intuitivo, porque sí, la razón y la mente humana se niega a esto, no tiene ningún tipo de explicación, pero es que te lo pide el alma te pide hacer esto. Y también es curioso cómo la gente en consulta o las personas más mentales dicen, ojo, es que me lo pide el corazón, pero luego se niegan a que el corazón tenga voz o haya un alma, ¿no? Y sin embargo hablamos de eso, decimos, ojo, es que me lo pide el corazón y el corazón ¿dónde está aquí? Algo me empuja, ¿no? sí, sí, sí. ¿Verdad? Sí, sí, la verdad que, y además, con esto que has dicho de las almas de seres fallecidos, también está otra posibilidad, que es que puedes encontrarte con almas de seres que no son tus familiares, es decir, que también es otra posibilidad, que, Ujú. Claro. o sea, entonces, en el mundo espiritual hay un campo muy amplio a explorar que
por ejemplo, antes hablábamos de pensamientos, ¿no? Hay veces que una persona tiene un pensamiento negativo por naturaleza, porque la mente tiene esa naturaleza, pero a veces también algo curioso con el chakra, con el sexto chakra y con la intuición, es que, por ejemplo, si tú tienes un día normal, ¿no? Que no has tenido pensamientos negativos, ni te ha sucedido nada malo, y de repente sientes como que se te cae el mundo encima y empiezas a tener pensamientos negativos, pero no ha sucedido absolutamente nada para que tuvieses esos pensamientos. La gente se podría plantear, bueno, ¿de dónde vienen esos pensamientos? Si nos planteásemos que a lo mejor hay un ser en tránsito, que hemos entrado en contacto sin quererlo con su energía o Mm, cualquier cosa, y podrían intentar resolver o entender que esos pensamientos no le pertenecen porque no es el momento, porque no ha sucedido nada. Y a pues, partir de ahí empezar a indagar, ¿no? sí, Yo sí, creo, sí, creo sí. que, Lo que estamos diciendo con la boca pequeña porque nos da así como cosa, pero es que, claro, es que se abre ahí todo un mundo que podría ayudar a explicar procesos que, que la gente no entiende, no se entiende y que incluso desde la psicología, desde la ciencia tampoco. Y es tal y como totalmente. lo has dicho, hay muchas personas que a veces dicen, jo, yo me siento invadida por estados emocionales que no son míos. Estoy bien, estoy feliz, todo me va bien en la vida y de repente siento unas angustias que no son mías. Y te lo verbalizan así. Claro, al que está un poco abierto al mundo espiritual, pues le dices quizás eso. Igual estás en contacto con energías, a veces no decir, claro, no decimos almas en tránsito, pero con energías que pueden estar invadiendo de alguna manera, ¿no? Pero sí, las personas lo verbalizan, aunque no sepan de dónde viene. Sí, Sí. sí, 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 sí. Sí, o sea, yo creo que de todas maneras cada vez más la gente conecta más con ellos. Hay personalidades como Brian Weiss que han hablado de vidas pasadas, que digamos, han aportado mucho al campo de la espiritualidad y sobre todo la gente abierta a la espiritualidad evidentemente contempla muchas de estas cosas. Mm, Pero para quien esté viendo el podcast y no se lo haya planteado nunca, que se lo plantee. Mira, una de las cosas curiosas es, yo por ejemplo, mi canal es de viajes astrales principalmente, porque fue, a ver, a mí me gustaba, de hecho, el primer vídeo que hice, creo que fue en 2013 o 2014 en YouTube, y hablaba de los chakras. O sea, ya de aquella, pues mira, hace ahora 11 años que estaba hablando de los chakras porque tenía unas ganas de hablar de los chakras brutal. Y yo puse los vídeos y no me funcionaban. Y entonces puse un día una meditación, pero algo casual, y de repente eso arrancó y bueno, empezaron a funcionar las meditaciones de viajes astrales. Entonces cuando me salía de la casilla, YouTube no me promocionaba. Pero cuando ponía viajes astrales, pues bueno, las meditaciones subían un montón y se dio a conocer el canal. Ahora de repente con el algoritmo yo creo que YouTube no quiere que la gente medite y entonces las meditaciones no las enseña y demás. Pero lo curioso es que muchísima gente que a lo mejor no cree en viajes astrales ha hecho viajes astrales gracias a las meditaciones, porque es que es una técnica que aunque no sí. creas en nada de eso, ¿sabes? Mm, Te puede salir, porque tiene que ver con el sueño de por la noche, ¿no? Si tú te vas a dormir de forma consciente y consigues dormir tu cuerpo antes que tu conciencia, es muy probable que entres en un estado en el mm, cual puedes expandir la conciencia superando las barreras del cuerpo físico. Entonces, mucha gente que no cree en la espiritualidad acaba creyendo o por lo menos experimentando esos estados alterados de conciencia, aunque sea un viaje hacia adentro, es decir, ¿qué mm. más da, no? Si estás experimentando algo que es que era inimaginable para ti. Y a mí me pasó una cosa curiosa con esto de seres en tránsito, y es que la primera vez yo tenía un montón de ganas de hacer un viaje astral, era cuando empezaba, no tenía el canal de YouTube, y, y hice una técnica y estaba en el sofá de casa y de repente consigo hacer el viaje astral
siento un estado de vibración en todo el cuerpo, como si estuviese en una... bueno, como si tuviese una máquina de vibración, ¿sabes? Que era brutal. Y de repente me empiezo a elevar por encima del cuerpo, o sea, mi energía se empieza a elevar y yo ya estaba contentísimo, o sea, estaba flipando, eufórico de lo he conseguido, lo he conseguido. Y en eso que pasaron dos cosas muy graciosas y curiosas. La primera de ellas es que estaba tan eufórico que quise decir a Alejandra, que estaba durmiendo en la cama ella y yo estaba en el sofá, y dije, Alejandra, lo he logrado, ¿sabes? Quería decir. Y entonces cuando fui a hablar, como mi cuerpo se había quedado dormido, dije, bien, 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 y no me salieron las palabras, y en ese momento me empecé a reír, ¿no? Y la segunda cosa que sucedió es, bueno, me reí de mí mismo y dije, ostras, si mi cuerpo está dormido, no puedo hablar, pero mi mente estaba clarísima, ¿no? Y la segunda cosa es que miré a través de una ventana que había en el comedor que daba a la cocina y vi una silueta negra de alguien que me estaba mirando. Entonces yo me asusté y hice este gesto, ¿no? De, ostras, ¿qué es eso? Y cuando vio que yo lo estaba reconociendo, hizo lo mismo, en plan, ostras, me está viendo. Y en ese momento dije, tengo que volver al cuerpo, tengo que volver, porque me acojoné, y volví. Y ese fue la primera, creo que fue la primera experiencia que tuve con seres en tránsito, ¿no? Y, y bueno, o sea, a todo esto lo decía porque cuando nos lanzamos a experimentar a través de la intuición, que no tenemos por qué ver seres en tránsito, que es que puede ser, pues lo que decíamos de canalizar, o puede ser simplemente escuchar a tu alma, o sea, no hace falta irse a las profundidades tan esotéricas como las estaba exponiendo ahora. Yo es que a mí me flipan estos temas y entonces he indagado mucho sobre ello luego, ¿no? Pero que puede ser algo mucho más sencillo. Es que de hecho, si no nos escuchamos y no escuchamos a nuestra intuición y equilibramos la parte racional con la parte intuitiva, no somos completos. Eso es. Eso es de lo que se trata, de integrar ambas. Ahí está, ¿no? Entonces, ¿qué me dice mi cuerpo ante esta situación? ¿Qué siento? ¿Qué sensación tengo? Y además todos somos sensibles a las energías, todos, incluso hasta la gente que también habla de que a día de hoy no cree en energías. Todos sabemos que entras a una situación, a un espacio, hay personas y sientes si un sitio es agradable o no, si te hace sentir bien o no. Estás con personas que cuando te vas, te, te, te vas contento, ¿no? Y con otras personas, sin embargo, tampoco sin comprender muy bien por qué sientes que te han robado energía. Es como, no sé qué me pasa, pero es que entonces, eh, eso, eso que es el cuerpo manifestándose, escuchar, ¿no? Escuchar ante esta situación que siento, qué sensación tengo, no sé, qué me pide el alma, qué me pide el corazón. Son palabras que nos pueden ir ayudando poco a poco a conectar con esa voz tan interna como es la intuición. La tenemos como dato ahí y a la hora de tomar una decisión, tenerla en cuenta, por lo menos escucharla, escucharla. Sí. Eso es lo que nos hace completos, como tú decías. Mm. Pues bueno, este chakra, como decía, es muy interesante, tiene muchísimas cosas porque podríamos indagar en procesos mentales, ¿no? De autocontrol mental, podríamos indagar en procesos sí, de cómo mantener la mente en un estado de calma, que es, yo he ido hablando a través de los podcasts, ¿no? Cuando explicaba, por ejemplo, el quinto chakra, que hablaba que cuando estaba en una conversación me di cuenta de que mi mente divagaba dentro de la conversación y quería hablar antes de escuchar y entonces por respeto empecé a hacer técnicas para calmar la mente Claro. y hay una cosa con esto que estoy diciendo que creo que es importante y es que eh, la mente, que hay gente que dice, no, es que calmar la mente es imposible. No, no, o sea, calmar la mente se puede, realmente se puede. Lo que pasa es que necesitas práctica y necesitas saber cómo hacerlo. Ujú. Y mira, de hecho voy a dar el tip que a mí me fue bien para hacerlo y es que la mente funciona a través de la intención. Perdón. La intención
es la energía que mueve el pensamiento. Si Ujú, tú pones la intención de que tu mente se calme, no se va a calmar de golpe, pero si mantienes tu atención dirigida en lo que decíamos, la respiración o algo dinámico, o vas cambiándole puntos para que no se aburra la propia mente y empiece a generar pensamientos, y además tienes la intención de calmarte, tu mente va a calmarse. Y cuanto más lo hagas, más práctica vas a coger. ujú, Y entonces más fácilmente podrás calmar el pensamiento. ujú. Perfecto, es genial. Esto junto con la mente enfocada en el aquí y ahora, en lo que estás haciendo dentro o fuera, eso es, yo, para mí son las dos grandes técnicas o las dos grandes claves del podcast de hoy. Somos conscientes de que cada podcast es solo, es muy por encima, o sea, tendríamos tanto de lo que podríamos hablar, por eso nos encantaría que hicierais sugerencias de temas, de todo lo que hayamos ido hablando, si hay algo en lo que queráis que profundicemos, porque hay tanto de lo que se puede hablar, pero bueno, son como pequeños apuntes para que a partir de ahí, cuando digamos esto chakra, uno sepa a qué se refiere. Eso está muy bien. Claro. Y luego, mira, una cosa curiosa, y es que durante la misma explicación de los chakras, ¿no? Hemos ido Ujú, diciendo que los chakras tienen unos colores, que están situados en una zona del cuerpo. Realmente, si lo analizamos bien, ujú, ¿cómo ha surgido la idea de los chakras? Es decir, que además se conocen en muchísimas zonas, en diferentes zonas del mundo, no solo son concretos de una zona puntual, ¿no? Sino que, bueno, incluso hay culturas que hablan no solo de 7 chakras, sino de que hay más chakras, más ujú, arriba, los chakras del alma y demás, ¿no? ujú. Pero centrándonos en ello, ¿quién ha identificado los colores? Y en caso de haberlo hecho, pues lo habrá hecho a través de la intuición, ¿no? A Claro, través de el hace ver despertar, claro, eso es. el despertar el tercer ojo, que se llama, Sí. pues alguien que en su momento veía las energías y las interpretó de esa forma. Y eso se fue pasando, ¿no? De generación en generación. Así Ujú. que nada, es confiar en eso y sobre todo equilibrar esa parte racional con la parte intuitiva. Porque también podemos entrar en el desequilibrio de lo otro, ¿no? Es decir, dejarnos guiar más por lo intuitivo que lo racional. Eso sería las personas que Mm. están completamente desenraizadas. Eso es. A mí hay una frase que me gusta mucho que es mirada en el cielo, pero pies en la tierra. Ahí es, ahí. Eso es. Sí. Si no, el riesgo también es volarnos, ¿eh? Entonces hay que estar bien Sí, anclado. sí, sí, hay que estar bien anclados, pero bueno, para eso es el equilibrio. El equilibrio. Así Eso. que, bueno, con esto yo creo que ha quedado más o menos la explicación. Ujú. Eh, espero que os haya gustado y si quieres añadir algo. No, que muchas gracias por vernos y que yo es que estoy deseando que hagas sugerencias, de verdad, de lo que hablamos, porque Bueno, yo me quedo como con la sensación de que están por encima, que me encantaría profundizar más, es como, pues mira, que, hablando de profundizar, estamos ujú, organizando un retiro ujú, eso es. que justamente, no sé cuándo vamos a publicar esto, hoy estamos a día 21 de mayo, intentaré publicarlo el fin de semana, que a ver, ¿cuándo será el fin de semana? Será, eh, o sea, el 24 o 25 de mayo intentaré publicarlo lo antes posible y, y hacemos un retiro el 20, 21 y 22 de junio en Palma de Mallorca en el que vamos a ofrecer bueno, habrá diferentes actividades, somos 4 profesores. Estará un profesor que se llama Joaquín, que dará la parte de yoga. Estará Alejandra, que es mi pareja, que hará una parte que se llama Shakti Dance, que es el yoga de la danza. Estará María José, que pues, y yo, que haremos el taller de lo que estamos haciendo, pero en formato de taller a lo largo del fin de semana. Ujú, Así que si os apetece y queréis información, dejaremos el mail al que podéis escribir, pues solicitando información pues acerca del precio, el lugar y ujú. horarios y demás. Todo lo que queráis saber. Actualmente no hay muchas plazas, no sé si quedan, a lo mejor quedarán unas 8 plazas o una cosa así, pero bueno,
ahí están, ¿vale? Así que a quien le interese, si os interesa, pues os dejaremos el mail para que podáis solicitar información. Muy bien, estupendo. Y bueno, para finalizar y para Ujú. mostrar un poco, para hacer el cierre, os vamos a dejar con una canción, que es una canción canalizada, como os decía, la canalicé yo de puño y letra, que habla sobre la mente, se llama La calma de la mente y evidentemente la canción está hecha con una IA, que ahora están tan de moda, ¿vale? Pues una de las cosas, entre comillas, positivas que aprovechando o intentando aprovechar lo positivo es que, bueno, pues puedes escribir tú la canción y que te la cante, ¿no? Yo estoy mirando a ver si mi hijo, pues, la canta con su novia para que sea una persona humana, pero mientras que lo hacen y no lo hacen, bueno, ellos porque se dedican a la música, ¿eh? Pero mientras que lo hacen o no, pues aquí os dejamos el cierre con la canción. Una recomendación, cerrar los ojos y escucharla La poniendo letra. atención a la letra porque es interesante. No voy a desvelar mucho, pero bueno, escucharla y sentir, incluso dejar en comentarios si os ha gustado o si no, o cualquier cosa, ¿vale? Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias Gracias por vernos y y nos un abrazo vemos en el para siguiente vídeo. Un abrazo para todos. ti. Adiós. Cada vez que sucede algo inesperado, mi mente se activa y no me deja vivir. Cada vez que alguien dice algo que no me gusta, mi mente se activa y no me deja disfrutar. Cada vez que entro en una conversación, mi mente se activa y no me deja escuchar. Cada vez siento con más intensidad que mi mente tiene el control y a veces no me deja reír, sentir y disfrutar del momento presente. Pero se acabó. Yo digo basta, mi mente es una herramienta a mi servicio, a veces tan poderosa que parece tener autonomía. A partir de ahora será mi mejor aliada, mi amiga y compañera, mi recurso infinito de sabiduría y paciencia. Desde la mente equilibraré todo mi cuerpo con la intención de sentir, reír y disfrutar de la belleza de la vida. Confío en mí y en mi capacidad de aprender, evolucionar y transitar el maravilloso regalo de vivir. A partir de hoy soy una nueva persona.